No. Bueno, estuve bien, Jorge. Pero lo que no está bien es que no funciona. ¿Te fijas qué pasa que no pasa? ¿Aprieto el mouse? No. Ahí está, mira. Y apareció la flechita. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hablar entonces hoy es del concepto POCUS y de la neurosonología, y les prometo que en media hora se va. Buenas noches. ¿Se banca media hora? ¿Sí? Sí, pues venía Fernando, no hay problema. Ahí hay lugar para otro, siempre hay lugar para uno más. Muy bien. ¿Qué significa POCUS? POCUS significa Point of Care Ultrasound. Y es una frase que no tiene traducción. Porque si yo digo ultrasonografía en el punto de cuidado, no estoy diciendo nada. No, mi amiga venezolana. Entonces, no tiene una buena traducción. El concepto de POCUS se refiere al uso de la ultrasonografía por parte de un médico no especialista en radiología. Y es el uso de la ecografía portátil para problemas diagnósticos o terapéuticos. Entonces, por eso se llama POCUS. El POCUS es un examen para un propósito bien definido, que está relacionado con la mejora de los resultados del paciente. Y está enfocado a tres cosas: a una pregunta clínica, a controlar un procedimiento o a controlar la evolución. ¿Qué preguntas debe responder el POCUS? ¿Tiene derrame pleural, pericárdico o peritoneal? ¿Tiene neumotórax? ¿Tiene un aneurisma de aorta abdominal? ¿La vena cava está llena o está vacía? ¿Los pulmones están húmedos o están secos? ¿Tiene hipertensión intracraneal? Y acá es donde vamos a ir viendo nosotros. Los hallazgos del examen son fácilmente reconocibles, el examen es fácil de aprender, se lleva a cabo de forma rápida, se realiza a la cabecera del paciente, pero no reemplaza al ecografista especializado. ¿Por qué? Porque en general el examen se hace en condiciones subóptimas de posición y de tiempo. Básicamente hoy podemos hacer el POCUS porque desde la década desde el principio del siglo los aparatos de ecografía portátil tienen la misma resolución que los equipos de la sala de radiología. Y tenemos, bueno, acá está, mirá. Tenemos, por ejemplo, es un ecocardiógrafo. Y acá está haciendo el cardiólogo el ecocardiograma. Y acá tenemos un ecógrafo general en el cual se está haciendo el POCUS. Y acá está este señor, que no se lo ve de frente, que es Francisco Tamagnone. Tamagnone, ¿viste? Mayor del ejército argentino, punto 1. Y debe ser el único tipo que conozco que tiene por mí el cariño que yo tengo por mercado. A tal punto que escribimos un libro juntos y es un gran impulsor de la cultura del POCUS. Así que vayan a la Saluc, Dr. Tamagnone, o busquen Dr. Tamagnone en Google y van a encontrar todos estos cursos que son extraordinarios. Si nosotros buscamos POCUS en PubMed, fíjense, la explosión del POCUS es a partir del año 2022, que coincide con volcar toda la experiencia de la ecografía pulmonar en las revistas. Pero lo que a mí me hizo ruido y me dijo, el POCUS va por ahí, fue este editorial de el New England Journal of Medicine, donde decía, deje de escuchar y mire. Y este editorial se acompañaba de una frase que me pareció fantástica,
¿Ustedes saben quién era la ENEC? Sí, Martita. El estetoscopio. El que inventó el estetoscopio. Cuando la ENEC hizo su tratado en francés sobre los ruidos del cuerpo y el estetoscopio, el que lo tradujo al inglés hizo una postilla al pie de página y dijo: la verdad que este tratado es fantástico, pero lamentablemente yo considero que es una pérdida de tiempo. Nadie va a usar nunca un estetoscopio. Un visionario, ¿no? ¿Cuántos usan estetoscopio ustedes? Todos. Ahora no van a usar más estetoscopio. Pasamos del pelado que se quiere hacer el moderno a la moderna de verdad, y cambiamos el estetoscopio por la endoscopia. Entonces, esto era una de las conclusiones en la cual decía que a las nuevas generaciones, además de todo lo que sabían, hay que enseñarles lo que ellos saben. Los nativos digitales saben ver, mirar, escuchar y trabajar con una pantalla sin mirar la pantalla. Como yo fui un entusiasta de esto, dije, si yo voy a promover que se haga la ecografía al pie de la cama del paciente, ¿qué tengo que hacer? Tuve que hacer curso de ecografista. ¿Por qué? Porque si no me iban a mentir. Por ejemplo, Andrea me mentiría. Sí, Andrea sería una mentirosa con la ecografía crítica. Tenés que hacer ese curso, Andrea. Sin lugar a dudas. Y la venezolana igual. ¿Por qué? Porque es entrar en un mundo fantástico. Porque uno no tiene que ser el ultra especialista, uno tiene que saber cómo está la vena cava, cómo está esto, cómo está lo otro. Y por eso escribimos este libro con Tamagnone, el POCUS, que la verdad que es un libro muy bueno, no es porque lo haya escrito yo, pero realmente es un libro que está completo, tiene todo lo que ustedes tienen que saber y se entrega gratis con el curso de la salud. ¿Para qué nos sirve? Sí, parece un chivo, ¿no? Pero es cierto. Entonces, ¿qué nos va a contestar el neuropocus? Yo tengo el paciente en la guardia. ¿Y qué vimos recién? Todo lo que vimos recién. Semiología, tomografía computada, pero ni la semiología ni la tomografía computada nos contestaban si el paciente tenía hipertensión intracraneana. Podemos tener signos indirectos, pero yo ¿puedo con una tomografía saber cuál es la presión intracraneana del paciente? No. Bueno, sí, pero no se lo voy a contar ahora. Queda para otra charla. ¿Tiene muerte encefálica? ¿Tiene vasoespasmos? ¿Es correcta la perfusión cerebral? ¿Requiere el paciente expansión inotrópicos para mejorar la perfusión cerebral? ¿Tiene una isquemia o tiene una hemorragia? ¿Es efectivo el tratamiento trombolítico que estamos haciendo? Fíjense todas las respuestas que nos puede dar la ultrasonografía POCUS al costado de la cama del paciente. Alexandrov dijeron, y Gramis dijeron que el Doppler transcraniano es el estetoscopio del neurólogo vascular. Y con Francisco Tamagnone nosotros afirmamos que la neurosonografía es más que el Doppler transcraniano. Y este es un mensaje que yo quiero que ustedes se lleven a sus casas y vamos a ver si todo esto que yo les cuento es cierto o no. La primera pregunta es ¿cómo hago y con qué lo hago? Lo puedo hacer con un Doppler transcraniano espectral, puedo usar el Doppler por el vaso del cuello o puedo usar la ecografía transcraniana que combina el modo B, el modo color y el modo Doppler pulsado. Si ustedes me dicen para mí en la emergencia cuál es el mejor, la ecografía transcraniana, porque ecógrafo, aunque ustedes me mientan,
hay en todas las guardias. Hay en todas las guardias. Que ustedes no lo sepan usar no significa que no esté. Y el que desarrolló la ecografía crítica, la ultrasonografía crítica, que fue el doctor Lichtenstein, ¿saben cómo aprendió? Solo. Iba a la noche que estaba de guardia, se afanaba el ecógrafo de rayos, lo llevaba a la terapia intensiva y le pasaba el ecógrafo de los pies a la cabeza a todos los pacientes. Y así aprendió la ecografía cerebral, la pulmonar, sobre todo la pulmonar. Lichtenstein es la gran figura de la pandemia, olvidada, pero todos hoy hacemos ecografía pulmonar gracias a él. Así que pueden robarse el ecógrafo, pueden pedírselo al de terapia y jugar. Esto es tiempo puro. Sí. Se anotan en un curso, agarran un libro y los libros tienen todo. Esto es cuando yo trabajaba, miren, porque alguna vez trabajé. Y ahora que como trabajo menos en mi consultorio. Muy bien. Entonces, con los ecógrafos espectrales, la identificación de las arterias la hago en base al sonido. El Doppler es sonido. No nos importa tanto la forma, sino el sonido, la velocidad de flujo. Cada arteria tiene un modo de sonar característico. Voy a contar una pavada con el sonido. Mi hijo más grande, que está por cumplir 40 años, cuando tenía 5 años, 6, estaba de moda el jueguito, había venido a Argentina el Mario, el Nintendo. Y el Nintendo, el Mario, tenía un ruidito característico, que es el mismo que tiene ahora, pi, 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 ¿no? Y él había estado jugando todo el día con Nintendo, y eran las 2 de la mañana y estábamos viendo una película con mi mujer. Me acuerdo de la película y todo, El insomnio de Seattle, Sleepless in Seattle, y está el nene del protagonista jugando con la Nintendo y empieza pi, 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 pi. Y viene mi hijo y me dice, ¿quién está jugando con mi Nintendo? Eso mismo me pasó con una médica que no me puedo acordar el apellido, de Rosario, que era una gran música, aparte de ser médica, tocaba la flauta traversa, y yo le enseñé a hacer doble transcraniano y hacíamos una apuesta. Ella se paraba en la mitad de la sala y me decía qué arteria estaba insonando. Y la pegaba 100%. Es decir, que el Doppler es sonido, el Doppler es música. Y el Doppler es, si es sonido y si es música, es matemática, diría mi hijo Fabricio. Entonces la puedo hacer con ese o con este. Con este veo directamente. Entonces lo importante de la técnica es tomar un haz, ponerle el color y ir viendo cómo va apareciendo acá el mesencéfalo. ¿Lo ven? No se ve muy bien, ¿no? Bueno, no importa, vamos a ver si en acá se ve mejor. Fíjense, acá ven las arterias del polígono de Willis, la cerebral anterior, la cerebral posterior, la cisterna ambiens, la cisterna interpeduncular y el mesencéfalo. ¿Vieron que no les engaño? Un poquito. ¿No se ve nada? Decís, Andrea. Pero lo resalté y todo, ¿cómo así que no se ve nada? ¿Qué desastre? Y acá tampoco. Acá se ve por qué los ingleses al polígono de Willis lo llaman círculo de Willis. Y se ven todas las arterias. Y esto se ve siempre. En el 20% que tiene mala ventana, no. Y ustedes ponen fíjense, este es otro corte del polígono de Willis, ponen el medidor del ecógrafo. Esto se hace con el transductor de ecocardio, con el curvo, el convexo. Y la pregunta es, ¿cómo está la autorregulación? Entonces yo puedo hacer test de autorregulación.
presora, metabólica. ¿Tiene el paciente hipertensión intracraniana? ¿Cómo sé si el paciente tiene o no tiene hipertensión intracraniana? Nosotros analizamos 481 pacientes a los que se le hicieron Doppler transcraniano y de los cuales 290 tenían simultáneamente la medición de PIC y 22 tenían saturación yugular. En el 20% isolamos todas las arterias, que lo hicimos el doctor Lerman y yo, y en el 80% solamente las cerebrales medias de un lado y del otro. Y aparece un patrón característico de la hipertensión intracraniana, que es este, de la sístole bifásica, cae y la diástole arranca con la sístole, aumento del índice de pulsatilidad con disminución de la diástole, o la disociación entre sístole y diástole. Básicamente se ven en todos los pacientes. Medición indirecta de la presión intracraniana. ¿Cómo se les ocurre que podemos medir la presión intracraniana con el ultrasonido? ¿Por el flujo arterial? Por el flujo de la arteria cerebral media. Me gusta tu manera de pensar. Después les voy a contar el chiste de me gusta tu manera de pensar. Que todavía se puede contar, ¿no? Creo. Bueno. ¿Qué otro, Andrea? Jair, Fernando, ni idea. Muy bien, colombiano. Extraordinario. La vaina del nervio óptico. Pero también tenía razón mi amiga de Venezuela. El índice de pulsatilidad, el doctor Bellner estableció una fórmula que permite calcular la presión intracraniana en base al índice de pulsatilidad, que básicamente es el aumento, a la disminución de las velocidades diastólicas. Nosotros testeamos la fórmula de Bellner y la verdad es que nos dio muy parecido a la de él, con una R de 0,83. Es decir que medir la presión intracraniana en base al índice de pulsatilidad del Doppler transcraniano es útil. Pero sobre todo es útil para marcar una tendencia. Yo lo miro ahora, lo miro dentro de 15 minutos. Si acá el cálculo me da, pongámosle que tenía 13 de PIC, que a lo mejor le pongo un catéter y tiene 20 de PIC, no importa. Ustedes ven que la correlación es bastante buena. Pero no importa, si tenía 13 y en el nuevo tiene 16, ¿yo qué tengo que pensar? Que ese paciente está empeorando y que necesito ser más agresivo para manejarlo. ¿Cómo está la presión de perfusión cerebral? En base, no me olvidé del nervio óptico colombiano, es el mejor de todos, pero lo dejo para después. La fórmula de Bellner, que es esa que ustedes ven ahí, nos permite tener una R de 0,97 con la fórmula de Bellner. Quiere decir que es prácticamente lo mismo que la presión intracraniana medida y la presión de perfusión calculada con TAP menos PIC. Fíjense qué importante que es esto. Ustedes pueden adelantar el tratamiento de lo que va a ocurrir en terapia intensiva en la sala de emergencias. Los que más trabajaron en esto son los franceses, los reanimateurs franceses, el doctor Guillet y todo su grupo. Esta es la fórmula de sisósmica, que bueno, es más o menos parecida. ¿Tiene vasoespasmo? Aparece un patrón de vasoespasmo. ¿Cómo medimos el patrón de vasoespasmo? Con el índice de Lindergaard, que es la velocidad media en la arteria cerebral, en la arteria carótida interna ventral del cráneo, y la velocidad media de la cerebral media, que tiene que ser mayor de 3. A mayor índice de Lindergaard, mayor grado de vasoespasmo, mayor posibilidad de que aparezca síndrome del déficit isquémico tardío. ¿Ok? Y la verdad que ver el vasoespasmo y ver cómo se achica la arteria es extraordinario, y si ustedes lo siguen al paciente con la ecografía transcraniana lo pueden ir viendo. ¿Tiene muerte encefálica? Para esto la ultrasonografía es categórica. Clínica más ultrasonografía, 100% de certeza.
no hay falsos positivos. Puede haber falsos negativos, pero no hay falsos positivos. Si el paciente no tiene flujo diastólico, tiene espiga pequeña o flujo reverberante y tiene clínica, está en muerte encefálica. Este es el consenso, fíjense acá abajo. Si la cámara la acompaña. Acá tenemos el patrón de flujo bifásico reverberante y la espiga sistólica pequeña. Esto es diagnóstico claro de muerte encefálica. Bueno, el patrón normal también nos sirve, porque si tiene un patrón normal, en nuestra experiencia, el 98% de los pacientes que tienen un patrón normal se recuperan con buenos resultados, con secuela leve o sin secuela. Fíjense cómo esto les tiene que cambiar la cabeza a ustedes. A lo mejor el día de mañana, cuando yo esté por Venezuela, por Colombia, de vacaciones, porque no voy a trabajar más en unos años, me van a atender así, espero. ¿No? Si van a atender así, medio estúpido voy a estar, lo voy a mandar. Muy bien. Y nos puede servir como guía de tratamiento. Con Tamagnone hicimos este estudio que salió publicado en Minerva Anestesiológica, en el cual agarramos a los pacientes y les hacíamos el Doppler, y si tenían velocidades diastólicas menores de 20, les aumentábamos la presión arterial con expansión y dopamina. ¿Y qué nos mostró esto? Nos mostró que los pacientes que respondían tenían una mortalidad del 53% y los pacientes que no respondían tenían una mortalidad del 100%. Entonces, como con Tamagnone, había un médico en el Hospital Fernández, el doctor Jorge Tabornasca, que era el jefe de neonatología, un capo, junto con no me acuerdo el apellido del otro, que era el socio de él, revolucionaron la historia de la neonatología en la década del 80. Y Tabornasca tiene una frase que es fantástica, que yo la quiero grabar en el frontispicio del hospital, pero no me dejan. Tabornasca siempre decía, yo soy boludo, pero no el campeón mundial. Y con Tamagnone tenemos esa frase como cabecera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirvió hacer este trabajo? Este trabajo nos sirvió para desarrollar un protocolo que hoy se usa en gran parte de Latinoamérica y en muchas provincias de la Argentina, que es el protocolo RECURS, que creo que lo vamos a ver después. Y es este que está acá. Porque después de insistir, logramos publicarlo. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es, en la D de la TLS, en vez de disability, ponemos Doppler fractoriano. Y entonces, decimos, el paciente tiene un índice de pulsatilidad mayor de 1.4 o una velocidad diastólica menor de 20 centímetros por segundo, ese paciente está en hipoperfusión cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos 20 artículos que nos dicen que esto es así. Entonces, aumentamos la presión arterial a lo que queremos entre 110 y 120 de sistólica y la vamos aumentando hasta 120 de media. Así que podemos llegar a 140, 160 sistólica. Si el índice de pulsatilidad sigue siendo mayor de 1.4 y la velocidad diastólica menor de 20, pasamos a ver si el paciente tiene o no tiene hiponatremia. Si no tiene hiponatremia o tiene sodio normal, le hacemos una carga con solución salina hipertónica al 3%. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie esto o hasta que el sodio sea mayor a 145. Cuando el sodio es mayor a 145, paramos con eso. Y si sigue igual, le hacemos manitol. Manitol en dosis altas, 0,7 gramos kilo. Y vemos. Si responde, seguimos al punto E, y si no responde, es un paciente no respondedor que sabemos que va a tener una evolución hacia la muerte encefálica.
¿Les gustó esto? ¿Está piola? ¿Sí o no? Bueno, háganlo. Apréndanlo, es fácil. Esto es tiempo, culo, silla. Nada más. Entonces, el objetivo principal del protocolo RECUS es evitar la lesión secundaria, que es clave para mejorar la calidad de vida, sobre todo el traumatismo del cráneo. Por eso es importante contar con los objetivos de la PPC. Y el RECUS se puede convertir en una herramienta que puede cambiar el futuro de los pacientes. Esto es lo que ustedes quieren que ustedes se lleven a casa, ¿no? Y especialmente en los países donde las distancias para encontrar hospitales de alta complejidad y los especialistas necesarios son considerables. Entonces tenemos que ir muy lejos. No tiene que ser esto en el Hospital Fernández, lo puede hacer cualquiera. Pero tiene el neurocirujano las 24 horas y todo lo demás. Isidro Casanova, Diego Corno, Paraje El Sobral. Son todos lugares donde hay un ecógrafo, muchas veces no saben usar el ecógrafo y se pueden salvar un montón de vidas. Hay un médico que no me acuerdo el apellido, de Pergamino, que hizo el curso POCUS. No es de Pergamino, de Pehuajó. De Pehuajó, donde no tienen tomógrafo, hizo el curso POCUS y es impresionante la sobrevida que tiene el traumatismo de cráneo grave, porque usa este esquema. Muy bien, entonces nuestra intención con esto es mejorar la atención de los pacientes con TEC grave, pero también esto es aplicable a la ACV, es aplicable a un montón de otras cosas. ¿Para qué nos sirve, hablando de ACV, la neurosomología? Para ver si el paciente está mejorando o no está mejorando su perfusión. Entonces puede servir. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Las señales micrométricas las vamos a pasar rápido. Y vamos a lo de mi amigo Andrés, de Colombia. Esto sí que es fácil, chicos. Para el otro tienen que aprender mucho. Esto es una pavada. Esto con 20 nervios ópticos, leyendo bien la técnica y la interpretación, con 20 nervios ópticos son expertos. Es fácil de hacer, bajo riesgo y nos da una información extraordinaria. Recordar que la vaina del nervio óptico es parte del sistema nervioso central, el nervio óptico. Surge de los telémeros. ¿Se acuerdan de la neurología? El ojo es una progresión, una protrusión del cerebro. Entonces tiene las cubiertas meningias. Y cuando aumenta la presión intracraniana, ¿cuál es el primer mecanismo compensatorio? Desplazar el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo, ¿a dónde se va? A los lugares de menor presión, que son los ojos y la médula. Entonces yo puedo, ¿por qué hinchábamos antes con la punción lumbar? Porque sabíamos cómo estaba la presión intracraniana y si tenía sangre o no tenía sangre. En cambio con esto también vamos a saber si tiene sangre, si no tiene sangre y cómo está la presión intracraniana. Como ustedes ven, es muy fácil de hacer. Se usa un traductor lineal y se lo puede poner en las formas más sensibles, que son tiroides o testículos, y así se ve. No me digas ahora que no lo ves, Andrea. Ahí lo ves. Muy bien. Antes de empezar a hacer esto, yo, antes de pasar al cristiano, empecé con el chancho. Porque soy kirchnerista, tengo que reconocerlo. Y Cristina dijo que había que comer chancho, entonces le dimos a los chanchos. Bueno, ¿qué le hicimos a estos chanchos? Le pusimos un catéter para medir la presión intracranial, le pusimos el Doppler transcraniano continuo, le pusimos un transductor transcutáneo de la presión de oxígeno cerebral y aparte le hicimos la ecografía de la vaina del nervio óptico. ¿Y qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue que, si ustedes se fijan, hay una línea recta entre la presión intracraniana y el nervio óptico. A partir de 5 milímetros del nervio óptico, la presión intracraniana sube de 20 hacia las nubes.
al infinito y más allá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Para vos, Andrea, que sos una descreída. ¿Sabes qué te va? Cristalino, humor vítreo. Y el humor vítreo lo vamos a ver, fácilmente lo vamos a ver porque es como los muñequitos esos de nieve de recuerdo de Constantinopla, que se mueven y sacan cae la nieve. Así es el humor vítreo. Y después tenemos el nervio óptico. El nervio óptico que lo vamos a ver perfectamente como una imagen negra y la vaina del nervio óptico como los puntos al costado. ¿Ven? Este es para el libro, no nos esmeramos, pero también se ve comúnmente. ¿Lo ven acá? Una manera de acompañarse es de ver, buscar esto de acá en medio, que es el complejo arteria-vena central de la retina. El complejo vena-arteria central de la retina sigue al nervio óptico. Y la arteria oftálmica está al costado del nervio óptico. ¿Lo ven ahí? Y acá ven cómo saben que es el complejo arteria-vena central de la retina. Es muy fácil porque tiene una característica única, bueno, la comparte con el testículo también, que es que la arteria va por arriba y la vena va por abajo. Como van en el mismo conducto, se insona al mismo tiempo arteria y vena. Y para mi amigo Andrés el colombiano, ¿la tenías esta? No. Otra cosa que se lleva. Presión intracraniana estimada por la vaina del nervio óptico, esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula sisósmica también y correlaciona la experiencia de él en el 98% con la presión intracraniana. Así que fíjense, hoy se llevan 4 cosas acá. Miren el nervio óptico a la izquierda y a la derecha después de darle manitol a un paciente. La vaina del nervio óptico estaba en 6,75, pasa a 5,52. Es decir que de una PIC más o menos de 27 pasa a 20. Del lado derecho y del lado izquierdo también. Entonces fíjense que es sensible, es específico y es POCUS. Es 100% POCUS. La ecografía transcranial nos muestra todo esto. Claro, este es fácil, se los cuento a ustedes nada más, es un secreto, estaba desplaquetado. Ahí se ve bárbaro. Pero este no está desplaquetado. ¿Por qué? Porque para saber que tenemos una buena ventana, tenemos que ver el hueso contralateral. Esto, la ecografía mesencefálica sirve para un montón de cosas, para ver si tiene una hemorragia, si tiene desplazamiento de la línea media. Pero sobre todo las cosas, si ustedes aprenden a hacer esto bien, sirve para el diagnóstico del Parkinson, el diagnóstico diferencial de los temblores en el consultorio del clínico. Fíjense, este paciente tenía un hematoma subyural que se ve acá, esta imagen hiperintensa de sangre, un quiste aracnoideo y acá tenemos el mesencéfalo que estaba desplazado, pero crónicamente desplazado por ese quiste aracnoideo que es congénito. Y acá bien ven las astas dilatadas de los ventrículos rodeando el mesencéfalo y la correlación entre esto y la vaina del nervio óptico para mi amigo Andrés. Podemos ver todo lo que se les ocurra. Es cuestión, creen Andrea que sí. Es cuestión de entrenar el ojo. Para mí la ecocardiografía era casi como la Santísima Trinidad. Un misterio. Cuando empecé a aprender el POCUS, hoy te meto el traductor, te hago así, y digo, no tiene falla goma. Y lo pongo acá, no tiene falla goma, no tiene edema pulmonar. Y es divino. Y la verdad que
hacer bien el POCUS nos permite ser mejores médicos. Créanme, soy un fanático de eso. Los médicos que usan el POCUS, el transductor del ecógrafo es una extensión de sus sentidos. Oído, mano y vista. Tacto, listo. Fíjense cómo podemos ver la evolución, esto es choreado obviamente, la evolución de los hematomas. Es realmente, y lo que se viene todavía es más interesante, que es la posibilidad de hacer un mapa de ACD como hace la ecografía, pero con ultrasonido. No estamos lejos de esto. Bueno, no los aburro más. La clase la pueden agarrar, la usan todo lo que quieran. Eso sí, digan que se lo afané al doctor Rediliano y que yo les di permiso. ¿Ok?